Vale, ia gauza guztiak esan da dagoz. Datuak Rakelek eman dozku, datuak nahi baduzue ikusi hor dago ikerketa oso potentea, kontua da, argazkitxo bat egitea nola bizi ari garen Bilbo aldetik etxe bakoen goera momentu hauetan. La jornada, ya ha tenido diferentes intervenciones en las que han ido dando diferentes entradas y datos sobre la situación de las personas sin hogar. Entonces, pues incluso los datos que podríamos plantearnos de Bilbao, pues me voy a ceñir un poco a cómo estamos viviendo esta situación, unos pequeños apuntes para hacernos una foto que, igual que la foto del recuento, era de hace un año y la cuestión es que la realidad cambia a una velocidad tremenda. Entonces, pues tener en cuenta eso y lo que alrededor de esos cambios y evolución de personas y perfiles que llegan a nuestros servicios o llegan a nuestras ciudades, qué otras cuestiones nos están afectando. Vale, por hacer una pequeña foto, de los datos que el Servicio de Urgencias Sociales del Ayuntamiento de Bilbao va recabando, si hacemos una foto desde el año 2007 precrisis hasta ahora, pues más o menos, de tener un 50-50 entre nacionales y extranjeros en el año 2007, pues estamos ya en datos en los que pues los nacionales están alrededor de un 15% y los extranjeros alrededor de un 85%. Esto siempre fluctúa, es variable, pero es verdad que los datos tampoco cambian mucho de una situación a otra. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues como estaban comentando antes también, pues seguimos teniendo el perfil clásico que decimos de personas sin hogar, que normalmente es hombre, de una edad cada vez mayor, con problemáticas añadidas, en el que las situaciones físicas cada vez son peores, cada vez tienen necesidad de mayores atenciones. Ese perfil ascendente que ya se comentaba también en otras partes de jóvenes extranjeros no acompañados, jóvenes que algunos han salido de centros de menores y otros no, otros vienen a Bilbao en este caso, eligen Bilbao como destino de su proceso migratorio para intentar pues hacer un proyecto de vida diferente. Y como también nos comentaban antes, va aumentando la presencia de mujeres, de familias y de solicitantes de asilo. Antes en los datos que planteaba Raquel sí que aparecía, pues en calle no hay muchas mujeres, sí que hay un pequeño aumento, pero es verdad que en situaciones de vivienda insegura, y lo comentaba ya también de otra manera, ahí hay oculto unas situaciones de sinhogarismo femenino bastante potentes que tendríamos que poner el foco, no sé muy bien cómo, pero igual desde otro tipo de servicios, desde servicios sociales de base o incluso desde los ambulatorios, escuelas y demás, para ir detectando este tipo de situaciones. Lo que es innegable es el aumento del número de personas sin hogar durante los últimos años. Más allá de los datos que nos han presentado con los datos del recuento del año pasado, esta evolución sigue siendo, va al alza. Y pues si aparecían 200 y pico personas, creo que en los últimos días el equipo de calle había pasado de 300 en el recuento que había hecho periódico. Con lo que la sensación es que estas tendencias de evolución de personas que llegan a nuestra ciudad ha venido para quedarse y tenemos que tenerla en cuenta. ¿Esto a qué nos lleva? También nos han dicho, pues más o menos las mismas plazas, más o menos, pues esto lleva a una saturación de servicios. Lleva a una sensación también de frustración en muchos procesos, a procesos que se alargan artificialmente porque no hay alternativa para que la persona pueda salir del servicio en el que está, y muchas veces incluso a que el propio proyecto de vida de la persona se estanque y aparezcan frustraciones y la impotencia de decir, yo me he planteado hacer algo y ahora mismo no tengo alternativa para poder afrontar mi proyecto de vida, ¿no? Esta saturación de servicios también encaja con un momento en el que la dificultad de acceso a la vivienda, que ya lo era hace unos años, ahora mismo se está convirtiendo en un tema que entiendo que en Donosti y en Barcelona también, porque en casi todas las ciudades, y nos hablaba también María José, que a nivel europeo está pasando, ¿no? Cada vez es más difícil el acceso. En Bilbao tampoco es que tengamos un
un parque de viviendas de alquiler muy amplio, pero el que hay es muy caro, y las personas que en peor situación están tampoco son el cliente diana de las inmobiliarias, con lo que suele haber bastantes problemas y bastantes pegas para que una persona que en un momento dado puede tener unos ingresos, bueno, pues pueda acceder a una vivienda. Con todos estos cambios que están pasando y todos estos planteamientos que nos hacían antes de la cartera de servicios, la ley, la estrategia por ahí intentando empujar, bueno, pues por lo menos unas respuestas para las personas que están en situación de sinhogarismo, se están dando cambios en la red de atención, aparte de lo que se esté dando en la red primaria en algunos municipios, que algo se va poniendo en marcha, que no había, sí que nosotros estamos viviendo un cambio muy potente desde el planteamiento de secundaria. Y esto con, bueno, que entendemos que de alguna manera tendría que ser algo, entiendo que está muy pensado, si no mis compañeros luego van a decir algo, pero entiendo que está muy pensado, pero nosotros sí echamos en falta una transición que sería necesaria porque sigue estando puesto el foco en los servicios sociales cuando las respuestas para los procesos de inclusión de las personas necesitan de respuestas, en este caso, de diferentes sistemas y diferentes políticas que estén en marcha ahí, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una saturación también en un montón de servicios que estaban funcionando de una manera hasta ahora y ahora mismo están cambiando, y bueno, veremos cómo evolucionamos en este cambio de la red de atención. Y una cuestión, y es que aunque yo hablaba antes de espacio precrisis y demás, porque bueno, se habla mucho en los medios, hablamos de tiempos de crisis, la crisis económica no es el factor determinante, o por lo menos así aparecen los estudios respecto a la venida de gente o que haya más personas en nuestra ciudad. El factor determinante son los flujos migratorios. Esos son los que están marcando claramente que cada vez vengan más personas a nuestras ciudades. Vale, esto que aparecía antes, porque bueno, esto lo he cogido yo del trabajo que la propia estrategia recoge de lo que aparece en otras estrategias, en otros planes, el planteamiento que se nos hace de trabajo con personas en situación de exclusión residencial y en personas en situación de exclusión tiene que ver con centrar nuestra atención en mejorar su calidad de vida, el tener claro que la exclusión es multidimensional, la atención centrada en la persona, individualizar esa atención, facilitar que la persona pueda tomar sus propias decisiones, una desinstitucionalización y atención comunitaria también, es decir, por una parte nos están planteando que vayamos abandonando grandes edificios, grandes macrocentros para atender este tipo de situaciones y que vayamos haciendo un tránsito hacia facilitar que estas personas puedan arraigar en diferentes comunidades y puedan generar una red de relaciones y bueno, hacer su proyecto de vida ahí. Esto que nos suena también de la reforma psiquiátrica necesita también de unos medios, es decir, esta transición que yo planteaba, porque los cambios que nos están viniendo también vienen con este planteamiento, bueno, que podemos estar todos de acuerdo en que el planteamiento es muy positivo, pero para hacer esto primero hay que cambiar de manera de entender la intervención social. Esto es crear una cultura nueva y para eso necesitamos tiempo y necesitamos medios. Y ahí es donde, de alguna manera, pues yo pido a nuestros representantes políticos que pongan el foco también ahí. La perspectiva de género que planteaban también antes, cada vez más incorporada, y aquí también es una creación de cultura. Aquí, en todos estos planteamientos necesitamos cambiar nuestra manera de entender la intervención, ir incorporando un montón de cuestiones que nos van a cambiar la manera de responder. Y planteaba también antes Lide, para las personas que están en peor situación, una incondicionalidad en la atención, reducción de daños y baja exigencia. Tenemos que incorporar también esta parte. Hay personas que van a tener muchas dificultades para hacer un proceso de incorporación como lo teníamos pensado. Tenemos que plantear que la persona pueda mejorar su calidad de vida y pueda hacer su proyecto de vida, aunque sea desde sus capacidades limitadas. Desde el punto de vista de prevención, y aquí, fíjate, yo cuando planteaban antes, ¿no?, qué bien nos vienen los datos para hacer prevención, bueno, qué bien nos vienen los datos, vamos a hacer prevención antes de que se den los datos también. Claro, entonces, ¿qué nos están planteando? Estamos planteando medidas que no tienen que ver muchas veces con servicios sociales, sino orientación y mediación en el mercado inmobiliario, prevención de desahucios y mediación familiar,
impulso de alquiler social y prestaciones económicas de acceso a la vivienda, políticas dirigidas a garantizar, que lo planteaban antes también Lide, es decir, que no haya, o sea, prevenir que no haya una segunda noche en la calle. Personas que salen de diferentes tipos de centros cerrados, que caen en situación de calle, bueno, puede haber una prevención clara, ya sabemos qué personas van a salir en la mayoría de los casos, ahí se puede hacer un trabajo. Y acciones de intervención rápida, que encaja precisamente con este planteamiento, bueno, pues desde, no sé si los equipos de calle o otro tipo de actuaciones que se dan. Esto se nos plantea como medidas preventivas. Y en un enfoque centrado en la vivienda, otra vez que apuesta por baja exigencia. El planteamiento que decía, la manera de entender la concepción del sinhogarismo es dejar de poner el foco en los servicios sociales y centrarnos más en la vivienda para que luego desde los servicios sociales podamos apoyar los procesos para que se puedan mantener esas viviendas. Y el planteamiento de reconocer un doble o triple derecho a las personas sin hogar, una vivienda estable, apoyos necesarios para la autonomía y, en su caso, unas prestaciones de garantías de ingresos. Por lo que pensamos que donde tenemos que poner el foco ahora mismo es en tener la suficiente flexibilidad para tener recursos relacionados con ciertos flujos migratorios. Antes hablábamos, cosas que se ponen en marcha para las personas de tránsito, ahora no hace falta. Bueno, tenemos que jugar con algún tipo de respuestas, tenemos que inventar algún tipo de respuestas que nos permita agilizar eso, que no siempre es fácil. Adaptar las respuestas que tenemos a necesidades de nuevas poblaciones, que ya han comentado algún tipo de iniciativa que se están poniendo en marcha con población joven y demás. Yo planteo aquí una inversión en cohesión y lo planteo ya directamente a nuestras administraciones públicas para optimizar nuestros recursos, para que las políticas estén realmente centradas en las personas. Ahora mismo tenemos un montón de políticas que parece que van unas en contra de otras y nosotros estamos en medio de ellas. Y también la petición de, no sé si la estrategia como impulsor o catalizador o como puente entre los diferentes sistemas y las diferentes administraciones. Vivimos en un país que tiene un montón de administraciones con competencias para incidir sobre las situaciones de sinhogarismo. Y esto, de alguna manera, hay que ordenarlo y yo pido un esfuerzo para que esos puentes pues sean efectivos y entre la primaria y la secundaria haya, más que primaria y secundaria, se entienda más como sistema vasco de servicios sociales y haya un único sistema que nos dé garantías a las personas de que si lo necesitamos estemos bien atendidos, independientemente de que me toque ayuntamiento, diputación o ambas dos a la vez, ¿no? Y para acabar, esta diapositiva, no sé si se ve bien, pero ahí pone primera jornada sobre exclusión residencial en Euskadi. Yo compartía mesa con Íñigo también en esa jornada. Planteaba esto, que es un poco el resumen de lo que acabo de deciros. Las personas estamos en el centro, en un montón de planteamientos desde la administración pública, en Osakidetza, en los ambulatorios y demás, vemos, no, el centro de la persona, el centro de la persona. De acuerdo, pues si tenemos tan claro que en el centro de la persona, por favor, hagamos lo posible para que estas diferentes políticas, departamentos, de las mismas administraciones muchas veces, se pongan de acuerdo y pongan en el centro a esa persona, porque mejor manera de optimizar recursos y resultados, creo que, por lo menos desde lo que nosotros podemos hacer, más allá de los movimientos globales en el mundo, creo que ahí sí podemos incidir. Eskerrik asko.